Mi nombre es María Paz Butet y esta es la clase sobre insuficiencia renal crónica. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces de insuficiencia renal crónica, la definición, las causas etiológicas, fisiopatología, manifestaciones clínicas, complicaciones de esta entidad, diagnóstico y posibilidades de tratamiento. Haremos la clase dividida en dos partes para su mejor visualización. Bueno, ¿qué entendemos por enfermedad renal crónica? La pérdida progresiva de la función renal producida en meses o en meses por lo menos 3, y que se va a ver reflejada tanto en alteraciones del laboratorio como por un aumento de la urea y la creatinina, o por alteraciones a nivel de la función renal en la producción de orina hematúrica, proteinuria. Podemos encontrar también anemia o disminución del tamaño renal, aunque este no sería el caso principalmente en pacientes poliquísticos donde el tamaño renal estaría aumentado. Entonces entendemos por insuficiencia renal crónica, ¿sí?, al síndrome clínico resultante de la disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular, que va a estar dado por la pérdida irreversible de nefronas funcionantes. Se va a presentar en un primer momento con alteraciones del laboratorio que, si progresan, darán lugar al cuadro clínico. En relación al registro argentino de diálisis crónicas, para entender la magnitud que esta patología tiene, sobre todo a nivel de los sistemas públicos de salud, al 31 de diciembre del año pasado había tratamiento sustitutivo de la función renal 41.113 pacientes, ¿sí?, de los cuales 11.293 son trasplantados y 29.423 se encuentran en diálisis crónicas en Argentina, ¿sí? En el transcurso del año 2020 ingresaron a diálisis crónica 6.000 pacientes nuevos, 6.058 pacientes nuevos, para que tengamos idea de la cantidad de pacientes que presentan esta patología. Y acá vemos un gráfico, ¿sí?, donde según los años vamos viendo el número de pacientes, ¿sí?, que se encuentran con esta patología y cómo ha ido aumentando con el correr de los años. Se ha visto que en el año 2020 tenía una leve disminución, pero en general es una patología que tiene un franco aumento con el correr del tiempo. En estos dos gráficos podemos ver, en el de arriba a la izquierda, podemos ver cómo se distribuyen tanto en mujeres y en hombres, ¿sí?, esta patología, y en relación a la edad. Vemos que es mucho más frecuente en hombres, que son los cuadraditos, que en mujeres, que son los cuadraditos de color blanco, y que el pico de máxima incidencia de esta patología está dado tanto en hombres como en mujeres entre los 70 y los 80 años. Sería las décadas de vida de mayor incidencia. Y por otro lado, abajo a la derecha vemos la distribución por etiología, ¿sí?, y a lo largo de los años, cómo se ha ido manteniendo. Vemos lo prevalente, que es la nefropatía diabética, sí, siendo la principal causa, seguida por la nefroangiosclerosis. Posteriormente, las causas no filiadas, que son aquellos pacientes que ingresan a hemodiálisis sin encontrarle una causa que explique el fallo renal y sin posibilidad de la realización de una biopsia renal que nos dé luz sobre las causas. Después encontramos las glomerulonefritis, después las causas obstructivas y por último la poliquistosis renal. En relación a aquellos factores que van a aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica, tenemos, bueno, principalmente la edad, ¿sí? Los mayores de 60 años tienen mayor riesgo, pacientes con antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, el bajo peso a nacer y el sexo, vemos que en varones es mucho más frecuente, la raza negra y, por supuesto, la presencia de diabetes. Los factores implicados en el inicio del daño renal, sí, que van a ser sobre todo las enfermedades autoinmunes,
pueden ser también relacionadas a infección urinarias o nefrotóxicos y por supuesto, como ya dijimos también, la hipertensión y la diabetes. Y los factores que van a estar relacionados con la progresión de la enfermedad renal crónica, que van a ser la proteinuria persistente, la hipertensión y la diabetes mal controlada nuevamente, el tabaquismo, la dislipemia, la anemia y la obesidad. Aquellos son factores en los que fuertemente tenemos que trabajar para evitar la progresión de esta patología. En relación a la clasificación, la insuficiencia renal crónica se clasifica en estadios, ¿sí? Vemos que hay 5 estadios a la izquierda, tanto del estadio 1 al estadio 5. Tenemos el estadio 1, estado por la tasa de filtrado glomerular, que es mayor a 90, el estadio 2, una leve disminución entre 60 y 89, después tenemos el 3A, el 3B, el 4 y el 5, ¿sí? A partir del estadio 3, lo óptimo es que el paciente se encuentre ya con seguimiento con un nefrólogo para en el estadio 4 iniciar la preparación del acceso vascular y en el estadio 5 ya sería la indicación de terapia de reemplazo renal por el fallo renal con un filtrado menor a 15. Y a la derecha vemos cómo estas categorías se cruzan con las categorías A1, A2 y A3 que están relacionadas con la albuminuria que puede presentar el paciente. Bueno, en relación a la etiología, las causas, según el país o según las series, podemos encontrar diferencias, pero sí sabemos que la causa más frecuente es la diabetes, ¿sí? La nefropatía diabética, y que cada año tenemos más pacientes con diabetes, con obesidad, con síndromes metabólicos, con hipertensión, ¿sí? Entonces son patologías que cada vez tienen mayor monto, que hay mayor cantidad de pacientes con enfermedad renal crónica por estas causas, ¿sí? Entonces dijimos la diabetes, la hipertensión arterial a través de la nefroangiosclerosis, seguida después por las glomerulopatías primarias o secundarias de enfermedades autoinmunes, principalmente el lupus, y ya más con menor frecuencia tenemos las causas obstructivas y la poliquistosis renal, pero es importante tener en cuenta esto, que la causa más frecuente y que es una causa tratable es la diabetes y la hipertensión arterial. En relación a la fisiopatología, bueno, sabemos que en esta lo que va a suceder es que va a haber una destrucción progresiva de las nefronas, ¿sí? Y que estas van a ser reemplazadas por tejido cicatrizal por fibrosis, ¿sí? En un primer momento hay una compensación, ¿sí? Por hiperfiltración en las nefronas funcionantes. Las nefronas restantes hiperfiltran y compensan a aquellas que ya no funcionan, manteniendo el filtrado glomerular a expensas de la glomerulosclerosis de dichas nefronas y el posterior daño renal. O sea, se genera un círculo vicioso. Sí sabemos que existe un envejecimiento normal de la función renal y que se da la caída de 1 mililitro de filtrado por año que pasa a partir de los 30 años.